Bueno amigos, bienvenidos a la entrevista en la mira. Yo hoy tengo un invitado muy especial, a un buen amigo colombiano veterinario, y ustedes se preguntarán qué lo hace especial. Y evidentemente, además de ser una extraordinaria persona, es el hecho de que él practica una profesión bastante poco común. Él es veterinario de animales salvajes. Correcto. Y él es una autoridad mundial en el manejo de cierto tipo de animales que usualmente nosotros no vemos sino en zoológicos y en parques especiales destinados a esto, ¿no? Entonces yo quería hablar con él sobre este interesante eh, aspecto de su profesión que lo ha llevado por diferentes países del mundo, asesorando zoológicos y compartiendo con otros profesionales del ramo en que él se dedica esta interesante profesión que tiene que ver con el mantenimiento de este tipo especial de fauna que, como todos conocemos, es compleja, requiere conocimientos especializados y no todo el mundo pues tiene acceso a practicar eso. ¿Cómo estás, Jani? Encantado de verte por aquí. Muy bien, José, muchas gracias por la invitación. Me complace mucho que estés aquí en Miami y quería conversar un poco cuándo surgió en tu vida ese interés por los animales y más en particular por animales salvajes, porque usualmente la mayoría de las personas que yo conozco que se dedican a la veterinaria se dedican a la veterinaria de animales domésticos, ¿no? Sí. Mascotas, etcétera, ¿no? Pero ¿cuándo comenzó tu entusiasmo por el estudio de estos particulares seres vivos? La verdad es que esto es una pasión de toda la vida. Yo creo que yo nací con esta pasión, claramente. Mi familia desde pequeño siempre ha tenido muy claro que ese ha sido mi norte, mi horizonte. Desde que estaba en los primeros años del colegio, ya era muy reconocido por mi interacción con la naturaleza y los animales. Entonces, por solo ponerte un ejemplo, pues en los primeros años del colegio, ya mi madre tenía que estar muy atenta cuando yo llegaba del colegio, si iba a meter las manos en mis bolsillos o en el morral, porque pues era muy frecuente que llegara con animales del colegio a la casa. Di tú, gusanos, lagartijas, lombrices, sapos, cualquier tipo de animales pequeños que podían encontrar en el colegio que era campestre, yo los encontraba y me ponía a observarlos, a tener interacción con ellos y Si si se se me me terminaba terminaba la la hora hora del del descanso, descanso, pues pues muchas muchas veces veces me me los los llevaba llevaba para para la la casa. casa. Entonces Entonces sí, sí, desde desde muy muy pequeño realmente he tenido una gran pasión por la naturaleza y los animales. Y eso empieza en Colombia. Tú eres de la región de Medellín, sí, naciste en Antioquia, correcto, Medellín. sí señor. Aquellas personas que están interesadas en ese tipo de profesión, ¿a dónde van? ¿Eso es una escuela veterinaria como cualquier otra? ¿Eso es una especialidad dentro de la veterinaria? ¿O eso es una más cercana a la biología? ¿Cómo se hace uno veterinario de especies salvajes? Muy bien, la verdad es que es un poco complejo. En Latinoamérica no hay muchas instituciones donde uno pueda estudiar directamente pues, esa especialización. Normalmente somos primero veterinarios generales, como todos los demás, y pues al final de la carrera normalmente nos dan la opción de empezar a especializarnos más con nuestras áreas de afinidades. Y en algunas universidades se introducen las cátedras de medicina de animales silvestres o salvajes, pero solo como unas materias aisladas. Realmente, pues los que nos gusta este camino, tenemos que salir a buscar cómo especializarnos un poco. Sí hay algunas especializaciones en Inglaterra, en México, en algunos lugares, pero son sobre todo de animales de zoológicos, de mascotas no convencionales. Pero realmente pues como especializarse con trabajo de animales salvajes en campo es una mezcla de estudio, de experiencia, de viajar por muchos lugares, de aprender en campo con otras personas que tienen muchos años de experiencia y pues realmente termino haciendo una mezcla de experiencias de muchos sitios, no es una carrera muy lineal en la que uno pueda ir a formarse directamente en una universidad
y salir a ejercer directamente, no, requiere una formación muy interactiva a lo largo del tiempo y de la vida. ¿Cuál fue ese primer animal salvaje al cual tú le dedicaste atención, cuidado, que marcó, digamos, tu inicio en esa área tan especializada de la veterinaria? Realmente la especie que me abrió el campo y el mundo de los animales silvestres fueron los monos aulladores rojos. Cuando yo empecé la carrera, obviamente en mi ciudad Medellín, el único contacto en esa época que podía tener con fauna era el zoológico. Y por más que trataba de entrar en los primeros semestres de la carrera al zoológico de alguna manera, no era posible, no habían espacios para voluntarios o estudiantes de bajos semestres. Entonces, en un congreso que realizó el zoológico con una institución que se llamaba la Fundación de Colombia en esa época, que es una fundación hermana del zoológico de Medellín en la época que se creó para la conservación, especialmente el mono aullador y de otras especies, pero esa era su especie paraguas, su especie emblemática. Y a través de esta realización de este congreso, conocí esta fundación y me abrieron las puertas para ser voluntario de la fundación y del zoológico. Pero realmente empecé a trabajar mucho con la fundación, en el zoológico, con los monos aulladores, que en esa época era una especie muy traficada en el país. En la temporada de principio de año, Semana Santa, se traficaban muchos primates, sobre todo estos monos aulladores, porque son primates diferentes, son primates más tranquilos, menos ágiles, menos agresivos, menos activos que otro tipo de primates pues suramericanos, y esto los hacía muy apetecidos. Pero el problema radicaba en que son animales con unas dietas muy diferentes a los demás monos. Estos comen sobre todo hojas, son folívoros, no son todo frutas, y esto hacía que la mayoría se murieran en cautiverio. Todavía un tema terrible con una mortalidad exageradísima de estos primates, y esta fundación se enfocó en esto, y realmente no sabíamos nada de esa medicina. No sabíamos nada de manejo de esta especie en cautiverio de estos monos aulladores, precisamente porque no se tenían en cautiverio por su dificultad de alimentarlos y lo demás. Entonces esto nos obligó a empezar a trabajar e investigar bastante, y cuando estaba llegando al final de la carrera se me presentó una oportunidad laboral con esta fundación, y ahí se me abrieron las puertas. De ahí fue ya lineal. Con esta fundación fue un salto tras otro, tras otro, tras otro. Eso fue una reacción en cadena que me abrió las puertas de este mundo. Y de los grandes mamíferos, de los grandes gatos, de los paquidermos, de esos otros animales, ¿cuáles han sido algunas anécdotas que nos puedas relatar de la vida de un veterinario de animales salvajes? Bueno, la verdad es que a través de los años he tenido contacto con diferentes especies de megavertebrados, pues como elefantes, rinocerontes, jirafas, pero yo pienso que sí tengo que resaltar mi experiencia con los hipopótamos, porque pues como algunos ya saben, y a los que no les cuento, es un problema grande que tenemos en Colombia. Desafortunadamente, hace ya muchos años, un infame narcotraficante pues conocido por todos como Pablo Escobar, tenía un zoológico privado, la Hacienda Nápoles, y él decidió llevar muchos animales a este sitio, entre ellos hipopótamos. Cuando las autoridades decidieron pues perseguirlo y cerrar este sitio, la mayoría de animales se ubicaron en reservas y en zoológicos, pero los hipopótamos eran ya bastantes, y no se pudieron reubicar todos, quedaron en este sitio. Estos animales quedaron libres y desencadenaron la única población salvaje de hipopótamos que hay fuera de África. Entonces hay que tener en cuenta que en Sudamérica el mamífero terrestre más grande son los osos de anteojo, los osos andinos o las dantas, que son animales de 250, máximo 300 kilos en el mejor de los casos. Y hoy en día en Colombia ya tenemos probablemente entre 80 y 100 hipopótamos, si no es más, y son animales de varias toneladas de peso. Entonces, a través de los años se han ido implementando estrategias para el control de esta propagación, y pues me he tenido que enfrentar a la captura, castración, incluso reubicación en helicóptero de estos animales, y es una situación pues muy particular y muy atípica para nosotros en el país, pues tener que estar lidiando ahorita con una invasión de hipopótamos totalmente fuera de control. Siempre cuando se habla por lo menos en mi época, había un famoso veterinario de la serie de televisión Daktari, y él usaba unos aparatos que lanzaban dardos somníferos, ¿no? Para poder dormir a los animales y poder transportarlo y eso. ¿Cómo se hace con un hipopótamo para manejarlo? Porque entiendo que ellos tienen una piel extremadamente gruesa. ¿Cómo sedas tú un hipopótamo? ¿Cómo se manipula un hipopótamo de varias toneladas, ¿no? Para estos animales, pues existen equipos especiales, ¿cierto? Entonces, digamos,
los dardos que les disparamos a los animales salvajes para poder dormirlos y poder pues o revisarlos o transportarlos o hacer algún procedimiento con ellos, varían dependiendo de las necesidades. Para hipopótamos, para elefantes, para rinocerontes, para animales grandes, usamos simplemente unas agujas extremadamente grandes. Se usan agujas que son de alrededor de 10 centímetros de largas, son tremendamente grandes y gruesas. Estas agujas tienen una particularidad y es que no tienen el orificio en la punta, sino que lo tienen en los lados, porque realmente para poder disparar el dardo, se mete el medicamento dentro del dardo y en una cámara trasera del dardo se mete aire a presión. Ese aire a presión es el que va a vaciar el medicamento. Entonces, si la aguja tuviera un roto en la punta, se salía. Entonces, la aguja tiene unos roticos a los lados y se le pone una manguita de silicona, un cauchito realmente en la punta de la aguja y evita que se salga. Entonces, tú ya metes el dardo con el medicamento que le escogiste, dependiendo de lo que vayas a hacer en el equipo de captura, que es un rifle normalmente, y pones otra presión en el rifle. Esa presión lleva el dardo hacia el animal. Cuando el dardo, la aguja toca la piel, se retrae la manga de silicona y la presión de aire que hay dentro del dardo vacía el medicamento en el animal. Realmente es muy complicado, es bien difícil porque eso es más una artesanía, eso más que una ciencia es una artesanía porque hay muchos factores que tienen que ver ahí. El peso del dardo, el peso del medicamento, la densidad del líquido que vas a vaciar. ¿Y en qué tiempo tarda el animal en perder el conocimiento? Es una buena pregunta porque no es como en las películas, eso toma tiempo. La verdad es que eso es una de las dificultades grandes y es que tú dardeas un animal y dependiendo de los medicamentos que usaste puede tomar 8, 10, 12, 15, 20 minutos en estar dormido sedado. Entonces hay medicamentos tremendamente potentes como la famosa torfina o el M99, que es un medicamento, un opioide, el más potente de todos, es miles de veces más potente que la morfina o la heroína, y se usa para dormir animales muy grandes. Imagínate que la dosis es de 1 miligramo por tonelada de animal. Es tan peligroso que si estás cargando el dardo tienes que tener un indumentario especial porque si una pequeña gota te cae en una mucosa del ojo, de la nariz, de la boca, te puede matar. Sobredosis. Te puede matar inmediatamente, exactamente. Entonces hay que hacer incluso, hay muchas veces un curso especial para manejar estos medicamentos. Y aún este, que es el narcótico más pesado de todos, más potente, tarda varios minutos en tumbar un animal. Lo que sí es muy sorprendente son los antagonistas o los revertidores de los medicamentos que usamos. Son bastante peligrosos porque revierten muy rápido el animal en segundos. Entonces muchas veces colocas la medicación y te da esta dificultad salirte del sitio porque los animales se paran instantáneamente. Entonces, que son fundamentalmente adrenérgicos. Realmente son antagonistas específicos del medicamento. Digamos, para los opioides, como pues el que estábamos hablando, la torfina o cualquier otro opioide pues, que usemos, existen la naltrexona, la naloxona y el M5050, que es la ibuprofena, que es el antagonista específico. Esos productos son específicos para cada medicamento. Hay algunos medicamentos que no tienen antagonista, otros sí. Entonces, si vas a trabajar con animales salvajes que tienen que pararse rápido y irse, obviamente tratas de escoger un grupo de medicamentos que se puedan antagonizar o usarlos en un orden tal que cuando antagonices, los que no tienen antagonizantes ya han metabolizado. Entonces, es una ciencia bien compleja. O sea, que ellos no quedan varios días así medio fuera de sí. No deben quedar. Cuando ocurre eso es que algo salió mal o que pues, el animal tenía problemas médicos que no pudiste manejar. Por ejemplo, una paradoja grande es que cuando vas a dardear un león o un tigre, tú necesitas saber el peso para anestesiarlo y tienes que calcularlo porque no lo tienes. Entonces, si es un animal que está suelto, tienes que mirarlo y pensar, este pesa 200 kilos, 190, 220, que es como el peso promedio de un león macho adulto. Entonces te puedes equivocar en 10, 20, 30 kilos, que es bastante. Entonces por eso hay que utilizar medicamentos con un margen de seguridad grande. Pero si por razones del trabajo tienes que hacer una entrada rápida y dardear un animal, y ese animal aparte puede que esté menos pesado de lo que pensabas, o ese animal está muy deshidratado, o ese animal tiene un problema hepático renal, pueden durar varios días sedados, anestesiados. Increíble, ¿no? Sí. ¿Qué hizo que se reprodujeran también en Colombia los hipopótamos, siendo que ese no es su hábitat natural en el planeta? Pues que es mejor que su hábitat natural. Es un paraíso de hipopótamos. Les encanta Colombia. Sí, porque realmente reúne todas las condiciones que ellos necesitan y evita unos problemas que tienen en África, como por ejemplo, Colombia es un país con lluvias todo el año, es un país con pasto todo el año, es un país muy rico en agua y no tienen competencia. Allá no hay otros animales grandes en el agua, pues habrá manatís y cocodrilos que no son ningún reto para los hipopótamos. Entonces,
Tienen agua todo el año, tienen buen clima todo el año, tienen espacio ilimitado, no hay competencia. Y aparte de eso, los pastos que usamos en Colombia para ganadería, que son la región donde ellos están, son regiones ganaderas, son pastos africanos, como las braquiarias, las colosuanas, son pastos nativos de África que son su dieta natural. Entonces tienen todo, no hay depredadores, buen clima y agua todo el año y comida nativa de África ilimitada. O sea que de Colombia no se van. No se van. Por eso es un problema muy grave ahorita porque pues realmente no hay una solución salomónica ni única. Hay animales que se pueden capturar, otros que no hay cómo capturarlos porque están en ríos inmensos como el Magdalena, que es el segundo río más grande de Colombia y es enorme. Y son zonas pantanosas, cenagosas, donde realmente es prácticamente imposible pensar en capturar un animal de esos. Entonces, sí, la dificultad para el país es grande porque pues, se esperan impactos también grandes si no se toman decisiones a tiempo. Y entiendo que son bien violentos, ¿no? Son unos animales que a pesar de que se ven, gracias a Disney, hay una visión medio bucólica de los hipopótamos, pero realmente no es tan seguro estar alrededor de un hipopótamo y pretender acercarse a ellos, ¿no? Realmente para la mayoría de los biólogos y expertos en animales, se podría decir que hay un consenso en que los hipopótamos pueden ser la especie más agresiva de los animales grandes en el planeta realmente, porque exhiben una conducta muy territorial y muy complicada. Son animales que si bien no son carnívoros, son herbívoros estrictos y solo son sociales en el agua, por fuera del agua son solitarios. Son muy nerviosos y son muy defensores de su territorio y de sus crías y están en un lugar donde generan interacción con los humanos por estar en el agua y en las praderas. Entonces causan más muertes que cualquier otro animal en África. Causan la muerte de medio millar de personas mínimo y hay subregistros todos los años en África. Y son extremadamente veloces y fuertes. La gente piensa que son animales lentos, bonachones, gordos y nada que ver. Son animales increíblemente fuertes, musculosos. Ellos no tienen básicamente casi nada de grasa. Ese cuerpo es pura musculatura, una piel muy gruesa y unos huesos muy fuertes. Y son una máquina de energía realmente. Son animales de varias toneladas y pueden correr como un caballo. Entonces... ¿Cuántas crías tienen los hipopótamos? Una por vez nomás. Y tienen gestaciones largas y destetes largos. Entonces realmente son muy protectores. ¿Cuánto tarda un hipopotamito en gestarse? Sí. En crecer, no, la gestación es parecida a los humanos, más o menos es cerca de 9 meses, sí. Pero las crías de hipopótamos están cerca de un año lactando con la mamá, un poco menos tal vez, y las hembras no se vuelven a parear hasta que no esté tan una cría. Entonces en promedio están teniendo una cría cada 2 años y medio, 3 más o menos. ¿Te viste alguna vez en apuro? Muchas veces. Asediado por un hipopótamo. Sí, realmente sí, porque son animales que te sorprenden bastante. A pesar de ser tan grandes, se pueden esconder en charcas muy pequeñas, en riachuelos muy pequeños, donde jamás esperarías que hay un animal de tamaño. Y pueden estar, ellos realmente no aguantan mucho tiempo bajo el agua como otros animales, aguantan unos 4 o 5 minutos. Pero sí tiene una particularidad y es que en animales inmensos, los adultos, controlan muy bien sus maniobras dentro del agua y como son animales con adaptaciones anfibias, la línea de la nariz, los ojos y las orejas son superiores, están en la parte superior de la cabeza, lo que les permite sacar casi nada de la cabeza para respirar. De hecho, ellos pueden sacar solo las fosas nasales, los hollares, empinándose con la cabeza hacia arriba y ni siquiera mueven el agua. Sacan medio centímetro la nariz, respiran y vuelven a guardarse. Uno no se percata de que hay un hipopótamo. Y así pueden estar una hora. De una tonelada. Así pueden estar una hora hasta que se aburren y salen y te pegan un susto tremendo. Entonces, lo que decías ahorita, las películas de Disney y en general, pues, esos dibujos animados generan lo que los biólogos denominan como efecto peluche, y es que, o muñeco de felpa, pues, como dicen en otros países. En Colombia les decimos peluches a los osos de felpa, ¿cierto? Y es que la gente piensa en Gloria, la hipopótamo de Madagascar, cuando hablan de hipopótamos, y realmente nada más lejos de la realidad. La naturaleza es implacable y no es como se ve en las películas, realmente es un mundo muy diferente. Y además de los hipopótamos, ¿qué otros animales así que normalmente la gente no se imagina que consultan con el veterinario, ¿no? Porque uno imagino que en el mundo, y pues corrígeme si estoy equivocado, en el mundo natural,
son los animales fuertes y muy sanos sobreviven, ¿no? Sí. O sea, el control de calidad del producto es tan bueno que normalmente deberían pasar toda su vida útil sin muchas enfermedades, porque en el mundo salvaje no hay atención primaria, ¿no? Eso es una ¿De qué se realidad. enferman estos animales? ¿Son infecciones, enfermedades degenerativas, La, virosis? la verdad es que los animales se enferman exactamente de las mismas cosas que las personas. Exactamente, somos cuerpos idénticos y nos da lo mismo: diabetes, infecciones, cáncer, tuberculosis, reumatismo, artritis, gota, neumonías, pues, exactamente, cataratas. O sea que los sistemas fallan igual. Igual, exactamente. ¿Qué ocurre? Tú lo decías bien ahorita, la naturaleza es tan exigente y tiene un control de calidad tan alto, lo que llamamos la selección natural, que hay una presión constante. Entonces, a través del año hay diferentes temporadas de filtros donde se mueren los animales viejos, débiles, con muelas en mal estado, porque digamos, si eres un herbívoro, sea un primate, pues folívoro o un venado, y llegan los veranos, las sequías, solo quedan materia seca muy dura de masticar, y si no tienes unos molares en buena condición te mueres de hambre. Lo mismo los animales debilitados, los animales enfermos, los menos aptos, mueren todo el tiempo. En la naturaleza normalmente no intervenimos. Los animales que están libres rara vez se intervienen. Sí se hace en lugares, digamos en África, en los parques nacionales, que son situaciones un poco diferentes. Si un elefante aparece herido en una pata y es algo grave o fue causado por una interacción humana, los guardabosques lo capturan con los veterinarios y le hacen curaciones. Y así pues con algunos casos. Pero en general la naturaleza se deja seguir su curso. Los animales libres, el que se enfermó, perdió. Porque de eso se trata la naturaleza, de que solo estén vivos los más fuertes para que transmitan esos genes a su descendencia y cada vez haya una selección natural que permita tener animales en muy buenas condiciones. Pero sí nos vemos muy enfrentados a tener animales salvajes en cautiverio. De los zoológicos, obviamente, pues porque el cautiverio puede traer algunas enfermedades que se ven más frecuentemente en cautiverio que en libertad. Precisamente por esto, porque pues en cautiverio no queremos dejar morir los animales por selección natural como en la selva. En cautiverio los queremos cuidar y se reproducen y se hacen sobrevivir por tiempos más largos que en la naturaleza los animales. Digamos, la expectativa de vida de un león en la selva, pues en la sabana africana, es de 12, 13, 15 años máximo y ya están muy viejos y muy mal. ¿Sí? Pero normalmente los leones en la naturaleza a los 12, 13, 14 años están muriendo. En cautiverio llegan a los 20, 22, pero es porque tienen veterinario, no cazan, sino que les dan la comida, su cuerpo no se deteriora tanto, no tienen que vérselas con el sol, con el agua todo el día, con otros animales. Entonces eso puede aumentar, pero al mismo tiempo, pues los leones no están hechos para llegar a esa edad. Entonces los leones de 14 o 15 años tienen problemas dentales, tienen problemas articulares, tienen problemas de hígado y eso implica mucho más manejo y tratamiento. Y obviamente el mismo cautiverio, pues hay animales más obesos, más sedentarios o que se exponen a más microbios porque están en un ambiente más pequeño. Entonces esto implica pues sí que haya que atender. Y ya las mascotas no tradicionales, en los lugares que se pueden tener animales silvestres o salvajes con mascotas, hay de todo. Hay veces al consultorio te llegan con cucarachas de Madagascar, con escorpiones, con ranas, con guajolotes, bueno, con cualquier tipo de animal muy raro. Tú haces tu consulta allá en Medellín, ¿no? En Zoomanía. Sí, correcto. Tenemos una clínica en Envigado, en Medellín, que se llama Zoomanía, y ahí atendemos pues animales convencionales y no convencionales. Y ya, como en Colombia es ilegal la tenencia de fauna salvaje, o sea, la nativa colombiana, los animales propios como las iguanas, las guacamayas, las serpientes, las aves nativas, los animales nativos de nuestro país no los podemos tener como mascotas. Solo los que están en los zoológicos con permiso especial. Pero sí se pueden tener animales exóticos como pavos reales o animales de otras partes del mundo. Entonces sí, nos llegan constantemente a consulta animales como hurones, erizos, cobayos, chinchillas, aves exóticas, todo tipo de animales. Fascinante. Una de las cosas peores que se le puede hacer a cualquier humano es el confinamiento. No solamente nos enferma físicamente, sino mentalmente. Los animales en confinamiento exhiben comportamientos ya no solamente físicos, sino mentales en sus hábitos y su rutina, que tú digas si claramente el confinamiento hace un león totalmente diferente a un león
Sí, claro, claro, eso sin ninguna duda. Hay leones neuróticos o tigres neuróticos, se ve depresión, se ven problemas de maníaco depresivo. Totalmente, exactamente, sí. Igual. Exacto. ¿Qué ocurre? Si no tienes diseñado correctamente un albergue para un animal salvaje, va a presentar problemas de conducta. El más frecuente es lo que llamamos movimientos estereotipados, y es cuando es un animal que camina hacia el mismo lado o que tiene una rutina de llegar a un rincón, mover la cabeza, voltear hacia un lado. Esas conductas de estereotipos, de moverse cíclicamente en un lugar, denotan falta de espacio, de ambientación, de enriquecimiento ambiental, y son un defecto, ¿cierto? Son una conducta, son una situación y una conducta inapropiada para el animal. Obviamente es en un lugar donde no están velando correctamente por un animal. Hay animales muy exigentes de tener. Hay animales que necesitan un ambiente muy controlado, que necesitan espacio, que necesitan una ambientación, una indumentaria en su hábitat que los pueda hacer explotar el hábitat como deben, tridimensionalmente, tener refugios, tener lugares para buscar la comida, porque a un animal como un loro, por ejemplo, que le tarda todo el día a buscar alimento, que tiene una conducta muy destructiva, que para ellos encontrar una semilla de alto valor nutricional energético tienen que romper 1000 vainas y cáscaras y cosas duras, y tienen ese tipo de conducta exploratoria, de pastoreo, de forrajeo. Si lo llevas a una jaula pequeña y si enseguida le pones todo el alimento en una bandeja de entrada, son animales con una inteligencia muy grande precisamente para esos desafíos diarios, y de pronto ya no tienen nada que hacer en el día. No vuelan, la comida está en una bandeja, no hay ningún reto mental. Esos animales empiezan a exhibir conductas inapropiadas como morderse el plumaje o el cuerpo, vocalizar todo el tiempo, agredir a otros congéneres, conductas pues definitivamente inapropiadas. Entonces, sí, realmente en cautiverio, si cuentas con el conocimiento, el espacio, el dinero, puedes tener los animales en buenas condiciones. Hay unos parámetros de bienestar animal que indican si una especie está correctamente albergada. Unos espacios mínimos por animal, unas dietas, unas dotaciones mínimas en los encierros. Y cuando un animal desarrolla su conducta natural, se reproduce, crece y tiene unas expectativas de vida normales, asumimos que están en unas condiciones aceptables o buenas. Yo asumo que en el crecimiento y desarrollo de cualquier animal salvaje, el estrés juega un papel fundamental. La sensación de peligro, de predadores, de cazar ellos o de ser cazados. En un ambiente confinado eso no existe. ¿Qué efecto trae esa falta de estrés, del estrés de la supervivencia del mundo salvaje en un animal que, como tú dices, el león que recibe su comida diaria sin tener que salir a cazar? ¿Qué has podido tú notar en tu experiencia con este tipo de animales que desarrolla, que los afecta físicamente en términos de su musculatura, de su desarrollo, de su exuberancia, de su sexualidad? O sea, se vuelven más prolíficos en términos de crías o se vuelve un poco, se afecta su sexualidad? No sé, ¿qué impacto tiene la diferencia entre un animal que crece y se desarrolla en un ambiente competitivo, salvaje, versus un ambiente de garantía de comida y de no ser la comida de nadie durante toda su vida? Bueno, ahí hay muchas implicaciones y muchas circunstancias a tener en cuenta. Lo primero es que pues, cuando hablamos de animales zoológicos estamos hablando de miles de especies. Y algunas especies son lo que llamamos los que trabajamos con animales pues, de esta naturaleza, son buenos cautivos. Eso quiere decir que son animales que toleran bien el cautiverio y que se pueden manejar bien en cautiverio. Y hay otras especies que no. Entonces, de entrada, se trata de evitar tener en cautiverio, a menos que sea obligatorio por alguna razón, animales que no se pueden liberar porque están enfermos o porque no hay donde liberarlos, porque no tienen las condiciones para ser liberados. Se trata de evitar tener en cautiverio especies que no sean buenos cautivos, que no toleren bien el cautiverio, porque obviamente vienen estas implicaciones. Ahora, para alguna otra especie del cautiverio alarga la vida y son más prolíficos por lo mismo, porque evitan la competencia. Pero sí empiezan a haber circunstancias. Lo primero es que esa falta de selección natural y de emotividad en la vida debe ser suplida en cautiverio de forma adecuada. Entonces, lo que sea ahorita, un león que está acostumbrado a cazar sus presas vivas y a luchar con ellas, de un momento a otro pues empieza a recibir presas muertas. Entonces, aquí es donde viene lo que en los zoológicos, en los centros de rescate se conoce como enriquecimiento ambiental. Y es tratar de recrear lo mejor posible las condiciones naturales en las que se alimenta un animal. Entonces se evita entregar carne ya pulpa, se trata de entregar presas enteras y en algunos casos incluso vivas, ¿cierto? Si amerita pues la situación, porque es tratar de reproducir esas mismas circunstancias.
No siempre se puede, obviamente, no siempre se puede, pero sí es menester de cualquier lugar que maneje especies salvajes en cautiverio, velar porque los animales puedan desarrollar la conducta más parecida para alimentarse, para defecar, para esconderse, para orinar, para reproducirse en su cautiverio. Cuando eso se logra, los animales van a estar de forma, pues, lo más similar posible en términos de supervivencia, de reproducción, a su estado natural. Pero eso es difícil. En muchos lugares, obviamente, cualquiera que va a un zoológico, pues, que no esté en plenas condiciones, va a notar que muchos animales no tienen todas esas condiciones para poder estar bien. De todos tus pacientes, ¿cuál ha sido el que a ti te ha sorprendido más en términos de tu relación como veterinario con el animal? ¿Cuál ha sido el animal tuyo que tú has dicho, caramba, de todos los animales con los que yo he tenido que trabajar, este ha sido el más enigmático o sorprendente o admirable, no sé, el criterio que quieras ponerle? Bueno, la verdad es que esa sí es una pregunta bien grande. Este es un mundo de animales sorprendentes y de situaciones sorprendentes, pero sí podríamos resaltar los grandes primates. Los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, son animales tremendamente cercanos a nosotros y realmente te sorprende mucho cuando trabajas con ellos darte cuenta de que son mucho más parecidos a nosotros de lo que creamos. Son muy humanos y exhiben unas conductas que los humanos muchas veces pensamos que son solo de nosotros. Entonces tienen risa, tienen unos sentimientos muy claros, reconocen su familia, exigen abrazos, cariño. Eh, Realmente es como pacientes y como animales, los grandes simios son sorprendentes y sufren bastante porque los que vemos en la televisión normalmente, cuando ves un chimpancé o un orangután en una película, son infantes. Todos son animales de menos de 4 o 5 años. Entonces vemos esa actitud juguetona, risueña, esos animales cachetones, juguetones, bonitos, y son solo crías. Esos animales cuando llegan a los 4 o 5 años maduran y empiezan a ser agresivos y competitivos como lo son en la naturaleza. Y son animales tremendamente fuertes. Un simio grande puede tener 5, 6, 7 veces la fuerza de una persona y puede causar un daño tremendo. Entonces, esa inteligencia, esa humanidad y esa fuerza y esa longevidad de estos animales los hace muy únicos, muy sorprendentes. Son animales increíbles de manejar y de tratar y son un reto muy grande. Por mucho, pues pienso que son como el grupo taxonómico. Hay animales muy inteligentes, los elefantes, algunas aves, los delfines. Hay animales muy inteligentes, pero los grandes simios son otro mundo. ¿Has estado en África? Sí, señor, he estado en algunos países de África. El último en el que estuve trabajando fue precisamente en Sierra Leona, en un santuario de chimpancés que se llama Takugama Chimpanzee Sanctuary. ¿Y qué nos puede decir de los de sangre fría, los reptiles, los ofidios? Bueno, esa es otra pasión mía, las serpientes y los reptiles. Son otro mundo de animales. Ahí es donde empieza a tener muchos retos como médico. Y lo que hablas ahorita, te toca de una u otra manera aprender sin querer reemplazar a los demás profesionales, obviamente, respetando todas sus áreas y la necesidad de trabajar de forma interdisciplinaria en esas profesiones, pero sí te toca aprender un poco mal, que no es normal, va más allá de lo médico. Increíble. Y creo que me has dicho que has sido picado varias veces por ofidios, ¿no? Sí, señor, desafortunadamente el trabajo muchas veces exige estar en lugares donde hay una abundante presencia de serpientes venenosas, por ejemplo, y pues bueno, a estas alturas ya he tenido que recibir como 6 o 7 veces sobre antiofídico por mordeduras de cascabeles, serpientes de coral, bueno, y víboras en general suramericanas. Y bueno, también he tenido que estar en cuidados intensivos ya varias veces por esta situación y ya no me pueden morder más porque ya soy muy alérgico al antídoto, al suero antiofídico, pues al antiveneno. Y para mí en este momento ya es más peligroso recibir el antídoto que el mismo veneno. Entonces estoy muy advertido ahorita. A pesar de ser mi pasión las serpientes, tengo que cuidarme mucho de ellas ahorita. Y bueno, son un grupo taxonómico muy importante y muy diferente a todos. Ese solo hecho de tener la capacidad de tomar la temperatura del ambiente los hace muy particulares, pues muy diferentes y su medicina es muy difícil, muy diferente, muy complicada. Digamos, las tortugas, hasta para morirse de repente les toma tiempo. Los cocodrilos
También son animales muy difíciles de tratar, muy diferentes. Sedarlos es muy complicado por ese mismo tema de su metabolismo depende de la temperatura del ambiente. Entonces, si no están a un metabolismo, si el ambiente no está a una temperatura adecuada, los medicamentos no circulan en el cuerpo y no los pueden ni sedar ni anestesiar. Tiene muchas particularidades. Por ejemplo, un cocodrilo puede dejar de comer un año entero y no estar enfermo, y eso es un reto para un veterinario. Las serpientes también pueden dejar de comer muchísimo tiempo y es difícil saber en qué momento tienes que intervenir, cuándo es normal, cuándo no, cuándo es el cautiverio. Entonces, son un grupo muy diferente, es un reto grande trabajar con reptiles. Bueno amigos, como les dije, este es un personaje interesantísimo y les dije que se iban a quedar sorprendidos de todas las anécdotas y los comentarios que él había hecho. Te agradezco muchísimo, Fred, de verdad, esta oportunidad de entrevistarte. Espero que no sea la última. Claro que Espero que no. podamos hacer varias teleconferencias desde allá de Medellín para que nos sigas contando a nosotros todas esas experiencias que tú has tenido en el mundo animal. Muchas gracias y te deseo un buen retorno a tu país. Muchas gracias, José, a ti por la invitación y es un placer estar siempre acá contigo. Gracias, amigo. Dale. Bueno, amigos, entonces ya saben, aquí en Personalidades en la Mira, hoy tuvimos a este gran profesional colombiano, especialista en algo que yo no conozco sino a él en ese campo, veterinario de animales salvajes. Hasta un próximo programa y muchas gracias.